Invitada para la columna semanal Ojo de Trosca. Buen día, Richard, ¿cómo estás? Hola, buen día a toda la audiencia. Una vez más volvió Más distancia el programa. Es que nunca estuve con este micrófono, siempre estuve con aquel. Bueno. La columna. Volvió al programa esta columna, una columna bastante necesaria porque con Gabriela hace un tiempo veníamos discutiendo sobre hablar sobre el avance que están viviendo a nivel internacional las personas que se ven muchas veces obligadas a inmigrar en todo caso. Sí. Sobre todo porque, como bien sabemos, para las causas de la inmigración son varias, ¿no? Sí. Estamos en un contexto de guerra donde, por ejemplo, lo que está sucediendo en Medio Oriente obliga a que ya más de 700.000 personas se tengan que ir de sus territorios. Muchas de esas personas entran de manera, entre muchas comillas, ilegal, porque incluso no son recibidas por los estados. Muchos de ellos tienen que hacerlo cruzando el mar, en balsas muy precarias. Y bueno, ese es el famoso caso de lo que está sucediendo en Gaza, de que esas personas que se encuentran ahí, ni teniendo la voluntad de irse, lo pueden hacer porque hay un control terrible por el parte del Estado de Israel, y está determinado ese Estado a aniquilar a los palestinos de Gaza. Esta semana más o menos hizo un contexto para que se vea que a nivel internacional hay un avance sobre sobre la vida de las personas que están migrando. Y esta semana en la Argentina llegó un avión más o menos con números oficiales de entre 5 y 10 personas que han sido deportadas de Estados Unidos. ¿Por qué digo números oficiales? Porque sabemos que Estados Unidos no está liberando la información suficiente para determinar cuánto es el número exacto de personas que van a terminar siendo deportadas. Yo estaba viniendo ayer, para más o menos armar esta columna, estaba viendo qué decían los medios nacionales de comunicación sobre esta política imperialista, ¿no? Porque el imperialismo no solamente avanza sobre los territorios, sino que también utiliza la mano de obra barata de estas personas que van a, por ejemplo, el caso de México, que hay un gran conflicto entre México y el narcotráfico. Muchos de ellos también cruzan la frontera de manera legal, trabajan en Estados Unidos, y una vez que la mano de obra de estas personas deja de ser útil, Estados Unidos los descarta como si fueran basura. Cuando bajó el avión acá en la Argentina y salen estas personas a hablar, a dar comunicados, uno de ellos dice: nosotros somos inmigrantes, no somos criminales, porque la mayoría de estos 5 no tuvieron ni siquiera tiempo de despedirse de su familia. Si ustedes ven los videos, son personas que bajaban del avión con bolsas blancas, porque muchos eran o fueron atrapados yendo a hacer algún tipo de trámite. Porque no es que vivían de manera tampoco ilegal, sino que ya había personas de 15, 20 años. Había un hombre que cuenta que su hija tiene 21 años. Claro. Y que nació en Estados Unidos. Entonces, él fue deportado, él tuvo que volverse, no pudo despedirse de esa familia, y tiene que quebrar su cotidianidad y volverse a un país que también se encuentra persiguiendo inmigrantes. Porque si vamos al caso, Milei es como una copia barata y berreta de lo que son las políticas de Trump. Porque también Milei lleva adelante decretos anti-inmigración. Yo estoy casado con una persona que es extranjero, que es de Brasil, y nosotros cuando empezamos el trámite de ciudadanía, nosotros nos casamos y cuando antes te casabas era el requisito sine qua non para automáticamente darte la ciudadanía. Sí. Bueno, ahora no es un requisito. Entonces todo el trámite volvió a cero y no lo dejan a él obtener la ciudadanía.
O sea, aunque te cases, no accedes a la ciudadanía. No. Mayor restricción, ¿no? La única posibilidad de que se te dé la ciudadanía, según el nuevo decreto de Milei, es que venga del exterior y vengas a poner dinero en la Argentina. Es decir, no es que hay una política anti-inmigrantes, sino que hay una política antipobrería. Porque si venís de afuera, pero venís a poner guita, la ciudadanía se te va a dar sin ningún tipo de conflictos, sobre todo declarando qué venís a hacer, cuál va a ser tu ocupación o cuál va a ser tu inversión al sector privado. Porque si hay una inyección de inversiones, la ciudadanía te corresponde. Eso dice el decreto. Entonces, no solamente es mi caso de que estoy casado con una persona que necesita la ciudadanía para hacer lo esencial que es trabajar, por ejemplo. Porque si no tenés ciudadanía, no podés trabajar de manera legal, reglamentaria, adquiriendo todos los derechos como corresponde. Entonces hay una política internacional de estos gobiernos que están alineados a Trump de precarizar y de abaratar la mano de obra. Porque los inmigrantes en Estados Unidos son quienes conforman, ¿no?, el gran número de trabajadores que son precarizados. Conocemos que si vas a Estados Unidos, los peores trabajos son dados a inmigrantes y sobre todo inmigrantes que no tienen papeles. Entonces, ¿qué me llamaba la atención de esto que acaba de suceder? Que yo estaba viendo lo que decían los medios nacionales sobre este avión que baja con 5 o 10 personas. No son tantos argentinos, por suerte dicen. TN, Sí. Feynman. No son tantos argentinos, son 5 o 10. Si ven la franja etaria de los argentinos que vinieron, superan los 45 años. Sí, me imagino. Es decir, ya no es mano de obra que le sirva a Estados Unidos. Y lo otro que dicen es, Claro, ya están viejos. por lo menos, claro, vayan a su país, vuelvan a su país a jubilarse. Ya no sirven. No sirven acá. Por lo menos, dice Feynman, no somos como Venezuela o como México, que son quienes tienen mayor número de deportados. Exactamente, sí. Entonces, no solamente que se lleva adelante una política anti-inmigratoria, sino también una política o un discurso xenofóbico. Súper. Porque pareciera, cuando bajaban estos argentinos, había tanta demagogia en el discurso de estos presentadores, poca indignación. Tenías a una persona diciendo, me quebraron a mi familia, y el discurso era, bueno, pero esta patria siempre te recibe, Bienvenido. acá sos bienvenido. Un discurso nacionalista. Yo leía algo muy, perdón que te interrumpa, Rexa, pero leía algo muy fuerte de una de esas personas que volvió a la Argentina en estas condiciones. Me detuvieron, estaba haciendo trámite y me metieron en una cárcel. Estuve 3 meses en una cárcel. No tengo mi teléfono, vuelvo acá con mis pocas pertenencias en una bolsa. Y dice esto: yo no sé ser adulto en la Argentina. Tremendo. Me fui a los 22 años. Claro. No sé ser adulto en la Argentina. Y eso es como muy fuerte, porque vos decís, claro, lógico, una persona que hizo su vida de adulto en otro país, con otras formas, y llegar acá a la Argentina, aunque vos le digas que es bienvenido, pero no sabe cómo funciona nuestro país. O sea, Y además con más del 60% de desocupados, con jóvenes desocupados. Es decir, más de ese 60% a su vez hay un 75-80% de la franja etaria que son jóvenes. Imagínate tener 45 años, 50 años y volver a la Argentina y volver desocupado. Es gravísimo esto que está sucediendo con Trump, que empuja nuevamente a quienes se ven acorralados, los empuja a la marginalidad. Incluso, como no es oficial porque el gobierno de Estados Unidos no quiere oficializar las cifras ni los nombres ni todavía de las personas, se habla de unos 300 deportados hasta la fecha, pero no se sabe bien quiénes son. Hay personas que dicen que hasta tenían propiedades en Estados Unidos, cuentas de banco, número de servicio social,
Estamos hablando de personas totalmente registradas, que se supone, entre muchas comillas, que hicieron las cosas como debían ser, ¿no? Como pide que sea un ciudadano en regla. Y esto que plantea Gabriela de cómo fueron tratados. Esta persona va a hacer un trámite por su hija a una oficina oficial del gobierno de Estados Unidos, que ya la hija tiene 21 años, nacida en Orlando, y le dicen, bueno, vení para acá, tenemos que hacerte unas preguntas, lo meten en una habitación y chau. Y directo a una cárcel, 3 meses en esa cárcel, incomunicado. Había personas que hasta 3 semanas, el que menos escuché tenía 3 semanas encerrado. Tremendo. Volver con bolsas, que tu vida se limite a una bolsa y volver a un país totalmente nuevo, porque muchos se fueron con la crisis del 2001. Claro, sí, me imagino. Conocen una Argentina del 2001. Igual volver a un país en el cual tampoco te ofrezca muchas oportunidades, porque esa es la realidad. Estamos en un país donde gobierna Milei, donde los enemigos son los inmigrantes, porque los discursos de los funcionarios de Milei, imagínate lo que está sucediendo en Salta. Le cobran un arancel, un extra en salud a las personas que vienen de Bolivia o vienen de otros países. Bueno, como acá con los chilenos también. Bueno, sucede también en Santa Cruz, han implementado la misma política. Hay una tendencia a la privatización, a comercializar con nuestra salud, cuando por constitución... A la mercantilización, ¿no?, de la salud. Que esto lo vemos en este gobierno y también lo vimos en el kirchnerismo, claro. Cuando por constitución la salud es un derecho, no tiene nada que ver con un servicio, ni se puede privatizar la salud, que es lo que están intentando instalar. Y por eso y con esto quiero cerrar, por eso es importante tomar un posicionamiento ante lo que está sucediendo. No seamos tibios ni fríos como los medios de comunicación masivos, ni tampoco como la oposición al gobierno de Milei, que nada dice sobre lo que está sucediendo con las personas que están llegando a la Argentina, porque yo no escuché a Cristina Kirchner hacer ninguna declaración sobre el avión que bajó esta semana con 10 personas deportadas, destruidas muchas familias. Entonces hay que tomar un posicionamiento. La izquierda toma posicionamiento, son los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Obrero, quien va al frente con la lucha, quien se pone del lado de las personas, de los inmigrantes, quienes luchamos porque inmigrar no sea un delito. Tenemos que tener en claro que una persona que es inmigrante tiene los mismos derechos, básicamente porque, bueno, es una persona. Obvio. Porque sería distinto. Y que todo este concepto de nacionalismo y ciudadanía no son más que conceptos arcaicos, conservadores, con el único fin, que van a tener, el único fin que tienen es perder, quitarte eso, ¿no? Esta humanidad. Exacto. Entonces, a mí me parece que ahora que hay elecciones, que estos candidatos se posicionen, porque yo acompaño acá a la candidata, a veces la acompaño cuando puedo, y la escucho, y no es que tiene un discurso, sino que las luchas que ella acompaña siempre han estado ligadas a los trabajadores, pero la oposición, el peronismo, ¿qué dicen los candidatos? Están preocupados por lo que está pasando en Baldoco, pero nada dicen de lo que sucede con este decreto que ya viene implementándose hace más de 6 meses acá en la Argentina, porque no es algo nuevo. Y es algo a lo que hay que prestar atención, porque esto que sucede con los inmigrantes, esto de verse expulsado muchas veces por la guerra o por la falta de oportunidades, porque uno se va de su lugar por lo general porque de donde está mal. Entonces es un motivo para posicionarse. Sí.
¿Cómo nos vamos a posicionar con la izquierda? Y bueno, lo que decimos siempre, organizándonos en las calles, llamando a movilizar, que haya una fuerte... Venimos de movilizaciones de una semana totalmente movilizada. Hoy tengo entendido hay asamblea intersindical nuevamente acá en Santa Cruz. Es decir, ese es el camino. Las calles, la lucha, la organización, y no llamando solamente a votar en estas elecciones como si fuera que las elecciones de octubre van a torcer el camino de Milei. A Milei lo vamos a derrotar en las calles. Gracias. Muy bien. Gracias, Richard. Ahí teníamos nuestra columna entonces semanal que volvió.